Pero vámonos con más información. Mira, en estos días nos enteramos de un caso tremendo, tremendo. Un entrenador de fútbol que es sorprendido en flagrancia, es decir, mientras realizaba el delito de abuso sexual en contra de una menor de apenas 12 años de edad, que era su alumna, es decir, la mamá declara que él era su entrenador de fútbol, de esa menor y de sus hermanas, y además de un montón de menores de edad que estaban bajo su cuidado. Ayer la fiscal general del estado hablaba de este caso y decía que pues no habían recibido más denuncias, porque le preguntaban si a raíz de este hecho se habían estado recibiendo más denuncias y decía que no, que nadie se había acercado, pero a mí de inmediato al escuchar nadie se ha acercado y el exhorto que les hacía vengan y denuncien, me generaba una tremenda indignación, porque en el caso de menores que pudieron haber sido víctimas del delito, yo estaría esperando que fuera la fiscalía a buscarlas, a realizarles los exámenes psicológicos, físicos, médicos, lo que sea necesario, para poder acompañar a esas posibles víctimas, porque me parece muy difícil que una menor de pronto tenga el valor cuando está asustada, cuando ha sido intimidada, cuando ha sido abusada, de levantar la voz y de decir, a mí también. Me parece que si estamos esperando que eso suceda, pues este acto puede quedar en una tremenda impunidad, porque es muy complicado, porque es muy difícil. Pero si hubiera un acompañamiento por parte de las autoridades. Y esto me llevó a cuestionarme cuál es el protocolo o el procedimiento que se tiene que seguir en estos casos. Y por eso consultamos al licenciado José Mario de la Garza. Licenciado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Erika, qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y al auditorio. Licenciado, cuando hay la presunción de que un grupo de menores pudo haber sido afectada por un depredador sexual, ¿cómo se tiene que proceder? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, te quiero hacer varios comentarios con relación a la explicación que nos estás dando de este asunto tan devastador y tan duro para los padres y para la sociedad. Porque una persona a la que le das la confianza de tus hijos para que los entrene, para que los cuide, que cometa estos delitos, Erika, es realmente un abuso que tiene que tener consecuencias, como bien lo señalas. Mira, te voy a dar los siguientes datos para que vayamos contextualizando lo que está pasando. Primer dato de lo que pasa en México. De cada 1,000 casos, Erika, que se dan en México que tienen que ver con abusos de tipo sexual a menores de edad, solamente llegan a tener alguna consecuencia a través de las fiscalías o de los mecanismos que hay, Erika, 10 Uy, casos. Entonces, ese es el dato que tenemos en México. Entonces, hay una impunidad del 90%. Segundo dato importantísimo, Erika, que se acaba de resolver en la Corte hace un mes pasado, el caso de Sasha, no sé si lo tienes sí, presente. claro. Los delitos que tienen que ver con abuso de menores son imprescriptibles. También ese es un dato importante, por lo que tú decías, ¿verdad? Un menor de edad difícilmente le va a decir a sus papás que vayan a la fiscalía a presentar una denuncia. Quizás no comprende ni siquiera con claridad qué fue lo que pasó, ni tiene, por supuesto, entendimiento de que eso es un delito y que hay que denunciarlo. Entonces, este es un tema de gran relevancia. Ahora, ¿qué debe pasar? Si tú sabes que esta persona tuvo contacto con mucho más niños porque tenía acceso a una institución educativa y tenía contacto con grupos, con alumnos, con alumnas, pues el protocolo ahorita es claro y es contundente. Tienes tú que desarrollar una investigación en cuanto a que revises estos grupos de uno por uno, con obviamente protocolos que protegen a los niños y a las niñas en la forma en la que los interrogas y en la forma en la que obtienes información. Tiene que hacerse con conocimientos de la interacción de niños y niñas, pero claramente, Erika, tienes que investigar. Por supuesto que las denuncias no te van a llegar. Las denuncias no te van a llegar, una, porque muchas veces los papás no se enteran, no saben o no tienen el conocimiento de que esto está pasando, ¿verdad? Dos, porque el sistema, Erika, no está diseñado para presentar denuncias. En México, el 95% de los delitos que se cometen no se denuncian. Es la famosa cifra negra que tú y yo hemos platicado muchas veces. Los delitos en México no se denuncian. No hay esta estructura para denunciarlos. Denunciar es muy complejo, Erika. Requiere muchísima información, tiempo y estructura. Entonces, claramente cuando hay niños involucrados, la Corte ha dicho una cosa importantísima, Erika. Todas las autoridades están obligadas a actuar bajo el interés superior de los menores, tienen que darles una protección reforzada y tiene que investigarse aun y cuando no haya denuncias. No puedes pretextar el hecho de que, oye, pues como no hay denuncias, no hacemos nada. No, tú estás obligado a Claro. investigar, a proteger de forma reforzada a los niños y a las niñas y a darles todo el soporte, no nada más de la denuncia, Erika,
un apoyo integral. Esto también es importante, un apoyo integral de psicólogos, de trabajadoras sociales, a los padres, de mecanismos para poder resolver las problemáticas que ellos traen, médicos de salud, Erika. No es nada más vayan y presenten una denuncia, es todas las autoridades, Erika, desde municipales, estatales y federales, tienen que activar todos y cada uno de los mecanismos de protección que tienen estructurados, el presupuesto y los funcionarios públicos a la protección de los niños y niñas. Porque si no, Erika, caemos en esta cuestión de, pues no hay denuncias, pues no vinieron aquí los papás, ¿no? Bueno, sí, claro. Ese no puede ser la argumentación para no investigar el hecho de que muy probablemente, Erika, en este caso que estás comentando, tengan más niños y niñas afectaciones de tipo de abuso sexual, ¿verdad? Muy probablemente, ¿verdad? Que no nada más fue con esta niña, sino seguramente hubo más niños afectados. Sobre todo porque la madre de la menor decía que probablemente las tenía amenazadas, porque sus otras hijas, no sé si se trata de 2, 3, una, pero decía que era el entrenador de sus hijas y que seguramente las tenía amenazadas porque nadie le había manifestado nada al respecto de lo que estaba sucediendo. Y bajo esta premisa podríamos intuir que era la misma práctica con el resto de las menores, para que nadie dijera nada, por lo menos, de lo que estaba realizando, ¿no? Sí es un tema bien delicado. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero que hablemos sobre, a ver, tú decías, tiene que haber el acompañamiento a las menores, a los menores que pudieran haber sido víctimas de esta situación, pero ¿hay el personal adecuado, capacitado dentro de las instancias en materia de procuración e impartición de justicia? De eso platicamos, si me permites, después de la pausa. Por supuesto, Erika. Estoy conversando con el licenciado José Mario de la Garza, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado José Mario de la Garza. Si recién está sintonizando, estamos hablando del caso de abuso sexual a manos de un entrenador de fútbol contra una menor, como punto de referencia, digamos, para atender este tipo de situaciones y para plantear cuáles tienen que ser los protocolos. Decía la fiscal general del Estado que no habían recibido más denuncias, que nadie más se había acercado, es la expresión que utilizaba, y nosotros nos preguntábamos, ¿realmente esperan que las menores que pudieran haber sido víctimas se acerquen o tendría que estar yendo la autoridad por ella? Ya nos decías, licenciado José Mario de la Garza, que se tendría que estar atendiendo con esta visión precisamente de priorizar a las víctimas. Sin embargo, hay personal capacitado, hay capacidad dentro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para atender este tipo de situaciones como debería de ser. Mira, te voy a hacer esta reflexión, Erika. En la Fiscalía hay gente que tiene mucha capacitación y especialización en la atención de estos asuntos. Yo creo que hay gente muy valiosa que puede evidentemente aportar, ayudar a resolver. Yo más bien te diría que el problema siento que está en que están rebasados, de trabajo, están rebasados en infraestructura, están rebasados en la capacitación de la misma estructura de la Fiscalía. O sea, yo he insistido contigo muchas veces que nosotros como sociedad lo que tenemos que enfocar es a realizarle una inversión de dinero importantísima a la Fiscalía, Erika. ¿Por qué? Pues porque necesitas mucho más gente especializada, necesitas científicos, necesitas peritos, necesitas policías que tengan la capacitación de tratar estos casos, necesitas infraestructura, necesitas todo un equipo para poder resolver estos asuntos que cada vez se presentan con mayor frecuencia, Erika. Mira, si tú ves las cifras del INEGI en cuanto a violencia familiar y asuntos que tienen que ver con menores, el incremento ha sido, Erika, en los últimos años, de la pandemia para acá, Erika, ha sido exponencial. O sea, las cifras son realmente devastadoras de la cantidad de personas que están siendo afectados y obviamente niños y niñas están incluidos en ese paquete. Entonces, tú tendrías que tener una inversión importantísima de recursos para tener los edificios adecuados, las clínicas adecuadas, los médicos que tengan el entrenamiento, Erika, para hacer las revisiones, los peritos, las psicólogas, las trabajadoras sociales, en fin, como bien lo señalas, Erika, se requiere un equipo multidisciplinario, no es nada más un fiscal recibiendo denuncias, es todo un equipo trabajando para que estos casos se puedan soportar, porque viene el segundo problema, Erika, que también hay que comentarlo, que después estos casos que se hacen muy mediáticos, en donde hay mucha presión para las fiscalías, acaban en los tribunales, mal armadas las carpetas, Erika, sin pruebas, sin sustento, y luego nos encontramos con que vas a dar la noticia que la persona que fue señalada como responsable queda libre, porque no se logró aportar pruebas para poderlo sentenciar o condenar de alguna forma, ¿no? Claro, entonces, también tienes que hacer ese análisis, Erika, porque la mayoría de la gente que acaba en estos asuntos, después los vemos que quedan en libertad, y en México no existe, Erika,
un registro, como en otros países, de personas que han estado involucradas con delitos que tienen que ver con menores, y un seguimiento de estas personas, de dónde están y a dónde acaban, ¿no? Ese es un tema también importante. Entonces, como ves, se requiere una inversión importantísima, y sabes también que, Erika, reflexionar como sociedad a qué le invertimos dinero. Claro, O sea, porque claro. eso es bien importante, ¿no? ¿Dónde ponemos el dinero que todos los potosinos aportan? ¿A qué se lo queremos poner? Luego pasa, Erika, que en las fiscalías inviertes el dinero y pues no se nota, ¿va? Claro. No son espectáculos, no son puentes, no son vialidades. Digamos que es una inversión que no se va a ver, o que no puedes tú Pero promocionar ¿sabes como una se cosa, promociona. licenciado? Se nos vendió una reforma al Poder Judicial cuyo mayor énfasis se ha puesto en que va a ser una justicia del lado de la gente. Y hoy ya está en vigor esta reforma al Poder Judicial, se supone que ya está operando, y yo no veo esa cercanía con la gente y esa justicia del lado de los Claro, más claro, desprotegidos cuando nos están diciendo estamos esperando que vengan a poner sus denuncias y no están yendo a apoyarlos, y cuando se claro. está vulnerando incluso en muchas ocasiones a las mismas víctimas, cuando no se está generando esta protección del Estado hacia aquellos que han sido vulnerados, que además en este caso es una menor de edad, es una niña que tendría que estar recibiendo todo el acompañamiento, toda la protección, y pensando que pudiera haber más víctimas, pues se tendría que estarles protegiendo a ellas también, incluso si De no acuerdo. fueron víctimas del abuso directamente, porque muy probablemente fueron víctimas de amenazas, de intimidación o de alguna otra clase de práctica, y no se está atendiendo. ¿Dónde está la justicia del lado de la gente? Totalmente. Y fíjate, Erika, que como bien dice, se vendió esta justicia del pueblo y que la justicia va a funcionar. Vendieron la falacia de que con una elección se iba a resolver el problema, y entonces claramente, como bien dices, la realidad se impone, el mundo kafkiano mexicano se impone, el mundo de la realidad se impone. ¿Y qué fue lo que pasó, Erika? Pues no se dijo nada en esta reforma de las fiscalías, que es donde está, como tú lo estás narrando en este caso y muchos otros que tú y yo hemos platicado, pues es donde está la problemática. No hay denuncias, no hay infraestructura, no hay equipo, no hay dinero, las fiscalías no tienen recursos, y pues ahí es donde está el principio de estos expedientes, Erika. Empiezan ahí, armar bien un caso, presentarlo contundente, generar un precedente, que la sociedad vea que pasa algo, ¿no? Porque vamos a acabar viendo que el maestro de educación física, en una de esas, lo vamos a ver en otra escuela, dando clases de deportes con otros niños, ¿no? Lo vamos a ver. Uy. ¿Por qué? Porque el sistema falló, porque no hay seguimiento, porque no se logran armar los casos. Entonces, como bien señalas, no es nada más recibir las denuncias, es cómo vamos a armar los casos y cómo vamos a proteger, Erika, que esto me parece que es lo más importante que estás señalando tú el día de hoy. ¿Cómo vamos a proteger a nuestros niños y niñas? ¿Con qué confianza los papás los van a mandar a estas estructuras donde les van a dar educación física, sabiendo que tu hijo puede quedar vulnerado y que no va a pasar nada, Erika? Y que Claro. no va a pasar nada, ¿no? Ese Ahora, me parece que ese es el problema fundamental. licenciado, ya que tocas este tema y puede terminar en otra escuela, también preguntarte, a ver, incluso en el caso de que se le encontrara una cierta responsabilidad, de que tuviera que cumplir una condena, ¿qué pasa en México con el seguimiento de los delincuentes de este tipo de delitos, de los depredadores Sí, sexuales, de los pederastas? ¿Hay un sí. seguimiento? ¿Sabemos dónde terminan después de cumplir una condena, cuando fueron declarados culpables? ¿Hay un seguimiento y una alerta a la población? No existe, Erika, no existe el seguimiento, no hay ningún mecanismo de seguimiento de ningún tipo, no hay ningún registro, no hay ningún control de qué es lo que pasa. El sistema, Erika, está diseñado de la siguiente manera. Si tú resultas culpable de la comisión de estos delitos, se te impone una pena que implica privarte de tu libertad. En el momento en que tú cumples con esa pena, Erika, pues quedas en libertad, y el sistema mexicano ya no tiene ningún esquema para darle seguimiento a tu caso. Ya quedas totalmente desvinculado de este sistema. En otros países, ¿qué se ha hecho, Erika? Crear un registro, tener un seguimiento, ver en qué domicilio estás, estar pendiente de tu comportamiento y estar al pendiente de que no vaya a repetirse el delito, Erika. Entonces, mira, y hay todo un debate aquí, Erika, muy complejo, ¿no? Porque algunos han dicho, oye, pues yo ya cumplí con mi pena, ¿por qué tendrían que estar yo con un seguimiento? Eso es por un Sí. lado la discusión que ha habido. Otros han dicho, mira, es tan grave el que una persona pueda dañar a los niños y a las niñas, que a pesar de que hayas cumplido la pena, tenemos que darle un seguimiento para prevenir que no se vaya a repetir esto. Entonces, bueno, hay un debate, en México no se ha logrado.
No existe ninguna legislación que lo establezca. Y hay otro problema, Erika, que también te lo quiero señalar. Más o menos hay como 40 tipos penales en México que tienen que ver con estos asuntos. Entonces tú imagínate el desorden que tenemos para saber por qué delito lo acusas, en qué orden, ante qué fiscalía, en qué contexto. 40 tipos penales diferentes en México que aplican de diferente manera. Entonces, eso también genera un problema gravísimo. No hay seguimiento, pero también hay una problemática de tener ¿Cómo una tipificar? cantidad de códigos penales que te van creando tipos penales, Erika, que hasta para acusar a un depredador sexual se vuelve todo un tema muy complejo. Qué situación, licenciado, y qué preocupación, porque como bien lo dices, a ver, pues en el mejor de los casos terminará cumpliendo una condena. ¿Y qué nos va a dar la garantía de que cuando salga no va a volver a hacer lo mismo? No vamos a volver a tener esta amenaza en las calles. En fin, qué situación la que estamos viviendo y qué indolencia por parte de las autoridades. A mí me ha sorprendido muchísimo, de verdad, la indolencia que existe hoy día por parte de la Fiscalía General del Estado a temas tan delicados como este y como otros que ya hemos estado platicando contigo. Te agradezco como siempre, licenciado. Gracias, Erika. Continuamos en la conversación. Nos vemos la semana que entra. Muy buenos Claro que días. sí. Muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros.